A veces pienso que el mal no siempre viene desde afuera, y es que muchas veces el infierno se respira desde la puerta de tu propia casa. Al menos así fue en mi caso. Y es que sabiendo que no existen familias perfectas, hay errores o situaciones muy oscuras que pueden estar detrás de la sonrisa de alguien a quien deberías amar y de quien deberías sentirte bajo protección. En mi caso, en esos años, vivía con mi familia en una colonia olvidada, con calles de terracería, en una casa levantada a medias, con paredes hechas de tabique rojo. Era una casa en obra negra prácticamente, con un techito de lámina y un patio trasero también cercado con una malla improvisada que guardaba un árbol de frutas. Ahí crecimos los 4 hijos de doña Juana, una mujer durísima de carácter, de esas que no sonríen ni cuando sale el sol. A ella nunca la vi trabajar ni vender nada, pero siempre había algo en la mesa para comer. Nadie sabía de dónde sacaba el dinero, y a decir verdad, pocos se atrevían a preguntarle. Nosotros como niños era muy difícil que comprendiéramos que había cosas raras en la manera en la que vivíamos. En mi caso, yo soy el segundo hijo de los 4. Les explico que los 2 mayores, Raúl y yo, que me llamo Tomás, éramos hijos de mi madre y de don Miguel, el primer marido de mi madre, y del cual no sabíamos nada. Estaba desaparecido. Se decían muchas cosas de él, que se fue con otra mujer, que le fue bien en el dinero y se largó para no darnos nada. Pero mi hermano y yo no creíamos todo eso. Por lo poco que lo recordábamos, él nos quería mucho, nunca fue malo. Los otros 2 hijos de mi madre, Carmen y Felipe, eran hijos del señor Eusebio, el hombre con el que mi madre vivía en ese tiempo, y a quien metería a la casa a vivir con nosotros. Ese tipo, más que un padrastro, era un castigo. Medio trabajaba en la construcción cuando había trabajo, pero cuando no, se la pasaba tomando en la tienda de la esquina o simplemente encerrado en la casa viendo la televisión. Cada vez que llegaba borracho, empezaban los gritos contra mi madre, los golpes también, incluso contra nosotros. Ese hombre era un sádico, un monstruo. Con decirles que en una ocasión se le perdió un billete de 20 pesos y supuso que alguien de nosotros se lo había robado. Así que a cada uno, por no decir la verdad, nos quemó las manos poniéndolas directamente en la estufa, justo en el fuego. Mi madre ni se metía. Ella de alguna forma apoyaba a ese hombre, pero también le tenía miedo. Yo sabía que en el fondo mi madre se sentía dominada por ese señor. Y cuando él no estaba, mi madre también se convertía en el mismo demonio. Ella también nos golpeaba muy fuerte. A veces nos amarraba como si fuéramos perros. Nos dejaba sin comer y sin poder defendernos. Nos pegaba con el cinturón o con algún palo. En ocasiones era porque éramos traviesos. Otras simplemente porque quizás se le apetecía, porque estaba aburrida. Ambos nos maldecían, nos gritábamos que éramos un estorbo y que un día nos matarían para largarse lejos. Aquellos 2, aunque se trataban muy mal, parecían no poder dejarse. Era un amor muy enfermizo, muy destructivo, que nos estaba llevando entre las patas. En mi caso, a esa corta edad, me sentía atrapado en un mundo sin salida, en un infierno que dolía cada vez más. Yo fui callado siempre, reprimido, incapaz de expresarme o de escapar. Le tenía miedo al mundo, a morir si intentaba buscar mi camino. Era muy niño y no había esperanza de que la vida pudiera sonreírme, mucho menos a mis hermanos. Llegaría un momento en que no me quedaba más que rezar y pedirle a Dios que nos ayudara. Le pedía que hiciera volver a mi padre, que de donde quiera que él estuviera, lo hiciera regresar, para que nos rescatara a mi hermano el mayor y a mí. Incluso hasta pedía por los hijos del señor Eusebio. Ellos no nos hacían nada,
Al contrario, también eran víctimas de las circunstancias. Recuerdo que yo lloraba a veces por las noches, cuando todos dormían. Le preguntaba a mi padre como si él estuviera junto a mí, que por qué nos había dejado, por qué nos había abandonado. Le preguntaba si era cierto todo lo que se decía, que él era malo y que simplemente nunca quiso hacerse cargo de su familia. De tanto y tanto que yo rogaba, jamás imaginé que aquellas plegarias mías fueran escuchadas. Se los comento porque una noche, ya era de madrugada, todos dormían y don Eusebio estaba roncando muy fuerte, parecía un animal. Sus ronquidos me despertaron y ya no me pude dormir. Caminé hacia la mesa por un vaso de agua y en eso fue que escuché una especie de susurro en mis oídos que decía mi nombre: Tomás, Tomás. Cuando volteé, me di cuenta que a 2 metros aproximadamente, justo detrás de la puerta de la entrada, había una silueta parada como si estuviera en la calle y queriendo entrar. Era como de una persona. Se veía muy oscura, como si se tratara completamente de una sombra sin forma. Aquello duró ahí parado como unos 5 segundos. De pronto se movió, ya no la pude ver. Y de pronto en la parte de atrás de la casa se escuchó los pasos de algo. No sé por qué intuí que se trataba de aquella misma persona. Y en eso me fui hacia la ventana que daba a la parte trasera. Y al asomarme, pude ver a esa persona ahí, parada, completamente fundida en la oscuridad. Pero en eso, antes de que pudiera salir, mi madre se despertó y me preguntó qué estaba haciendo. Ya duérmete, Tomás. Estás haciendo mucho ruido. Acuérdate que Eusebio va a trabajar mañana. Y si se despierta de malas te va a poner una chinga. Ay, nomás tantéale. Mi madre me distrajo. Cuando volteé a ver nuevamente por la ventana ya no había nada. Aquella silueta que yo desconocía qué era, ya había desaparecido. Extrañamente no sentí miedo. Sé que a mi mente vino la idea de que eso pudiera ser un fantasma, una aparición, pero siempre creí que cuando viera algo así, me iba a morir o me iba a asustar mucho, pero en esa ocasión no fue así. Es como si la energía de aquello me resultase conocido, como si no quisiera hacerme daño. Volví a acostarme e intenté descansar. Sin darme cuenta me quedé profundamente dormido y el día siguiente me quedé muy pensativo de todo aquello. Lo que no sabía es que esa misma noche, después de haber llorado y pedido a Dios que mi padre volviera, que nos sacara de ese hoyo, me quedé muy dormido. Había estado cansado y tenía un sueño muy pesado, pero dentro de estos, recuerdo que soñaba que me veía a mí mismo, en la misma casa. Dentro de ese sueño ya era de noche también, y yo estaba jugando con una pelota, justo en la parte de atrás de la casa, ahí junto al árbol de naranjas. En eso la pelota se me fue a un punto muy oscuro. Yo no sabía si debía ir a buscarla o no, pero en eso, recuerdo que escuché un sonido metálico, y cuando volteé, se trataba de aquella misma silueta, aquella sombra, la cual llevaba una pala para escarbar. La sujetaba mientras caminaba y llegó a un punto donde empezó a clavar la pala en la tierra y empezó a sacarla. Recuerdo que aquella silueta me susurraba cosas que no podía entender. Es como si hablaran muchas voces a la vez, pero algo me quería decir. Recuerdo que aquella persona que no podía reconocer porque no le veía el rostro, palada tras palada sacaba un montón de tierra. Y así fue juntando un montoncito. Ya al final, se escuchaba que la pala tocaba con algo sólido. Aquella persona me hacía una seña con la mano para que me acercara. Sin embargo, cuando yo acudía despacio e intentaba ver dentro del agujero, en ese momento me desperté. Mi corazón estaba muy acelerado, estaba sudando, no podía comprender lo que había pasado. ¿Por qué esa silueta se me había aparecido en el sueño? ¿Quién era o qué quería? Mucho menos sabía qué mensaje quería darme. Recuerdo que al haberme despertado de golpe, mi hermano Raúl también se despertó. Me preguntó si estaba bien
y le conté lo que había soñado. Le platiqué incluso lo que había visto el día anterior, pero él no me creyó lo de la silueta. Me dijo que a lo mejor era porque tenía hambre, que ya estaba alucinando. Mi hermano, al ser mayor que yo, me aconsejó que mejor nos durmiéramos, porque al día siguiente temprano teníamos que ir a la escuela. Debo decirles que en las siguientes 2 semanas, no diario, pero en varias ocasiones, volvía a soñar con aquel hombre. Estaba parado nuevamente en el patio de atrás, justo junto al árbol. El mismo hombre tomaba nuevamente la pala y escarbaba. Era un sueño repetitivo. Siempre hacía lo mismo, y cada vez que yo me acercaba a mirar el agujero, en ese momento me despertaba. Me causaba mucha frustración no saber qué había ahí dentro, qué quería decirme aquello, porque yo ya lo identificaba como una señal, como una especie de mensajero que quería darme esa información. Recuerdo que incluso en un par de sueños yo le preguntaba quién era, pero él movía la cabeza diciendo que no. Solamente se dedicaba a acabar con la pala, y constantemente ocurría lo mismo. De tal frustración terminé contándole nuevamente a mi hermano Raúl, pero él no dejaba de tacharme de loco. Él me decía que tenía que dejar de ver tantas películas, que los fantasmas no existían. A mí me daba risa porque ni siquiera teníamos tele. ¿Dónde iba a ver películas? ¿Cómo es que iba a imaginar esas cosas? Sin embargo, los días pasaron y empecé a notar a mi hermano muy raro, más callado. Una tarde, mientras él lavaba su ropa en el patio, recuerdo que caminó hacia donde estaba el árbol. Con su pie empezó a sacudir la tierra, justo donde yo le había indicado, que aquel hombre escarbaba en mis sueños con su pala. Me acerqué un poco y él me vio. Mi hermano me pidió que me acercara, y ahí fue que me dijo, o mejor dicho me confesó, que también había tenido el mismo sueño, con el mismo hombre misterioso, que tomaba la pala y empezaba a escarbar. Pero había una diferencia. Mi hermano en el sueño sí se asustaba, y quería correr a gritarle aquello a mi madre, decirle que había alguien en la casa, pero inmediatamente es como si aquella silueta o sombra hubiera tenido el poder para paralizarlo, para frenarlo. Mi hermano decía sentir como que le tapaban la boca, como si aquello se tratara de algo que mi madre nunca debería saber. Mi hermano Raúl era muy inteligente. Él ya me llevaba un par de años. Era más maduro, tenía otra visión de la vida, y más allá de que todo aquello se quedara en un simple sueño. Mi hermano me dijo que me creía, que algo raro estaba pasando y que teníamos que averiguarlo. Sin embargo, no le diríamos a mi madre ni a Eusebio. Simplemente encontraríamos el momento exacto para poder tomar la herramienta y averiguar qué es lo que ocultaba aquel lugar. Tuvimos que esperar el momento exacto. Muchas veces los domingos eran momentos que la familia acudíamos a misa. Como les había dicho al principio, vivíamos en un lugar olvidado, muy pobre. Pero eso sí, la iglesia lucía muy bonita. No entiendo cómo es que Dios quería tener templos llenos de riqueza, llenos de cosas bonitas que seguramente costaban mucho dinero, sin importarle que todos sus adoradores vivieran en la miseria. Yo creo que un Dios bueno no hubiera querido eso. Por eso es que nunca me gustaba ir al templo. Pero ya estando ahí, sin importar que fuéramos una horrible familia, teníamos que recibir la bendición, la palabra de Dios, y fue ahí que mi hermano y yo aprovechamos para escaparnos. Pusimos un pretexto y nos zafamos de ahí. Nos fuimos directo a la casa. Corrimos y corrimos hasta que llegamos, y fue así que tomamos la pala, una barra de metal, y empezamos a picar la tierra. Picábamos, y por suerte esta tierra no era muy dura, estaba suave. Mi hermano, al ser ya más grande, él tenía muchas más fuerzas. Yo nomás le ayudaba a remover un poco. Sin embargo, en los 40 minutos aproximadamente que nos quedaban para que terminara la misa, fueron suficientes para que encontráramos algo. Como mi hermano Raúl ya se había ido a trabajar ayudándole a don Eusebio en la construcción, él sabía bien cómo hacer hoyos rápido, y fue de esta manera que llegó un momento en que la pala pegó con algo sólido. Mi hermano rápido se agachó y con la mano removió, y se dio cuenta de que lo que había encontrado
era realmente espeluznante. Se trataba de un hueso. Un hueso quizás humano. Rápido comenzó a remover más y más, y en eso se dio cuenta que era la parte correspondiente al cráneo, y efectivamente se trataba de una persona. Ambos nos miramos y sabíamos que algo no estaba bien, que lo que habíamos visto en los sueños era una especie de revelación, algún muerto que nos indicaba dónde estaba su tumba y que quizá quería que se le diera una digna sepultura. Sabíamos que ante esas cosas no podíamos decirle a mi mamá o a don Eusebio. Ellos podrían ser capaces de matarnos. Por eso es que salimos corriendo. Fuimos directo a pedir ayuda con la policía. Fue fácil para dos niños decirle a la gente que habíamos encontrado un cadáver, para que así, en pleno bulevar, un hombre de buena voluntad nos llevara hasta la jefatura de policía. Ya estando ahí le explicamos a los señores lo que había pasado, que habíamos estado escarbando en la parte de atrás y habíamos encontrado un muerto. El oficial de inmediato pidió permiso, pidió refuerzos también, y se fueron directo para la casa a averiguar qué estaba pasando. Cuando llegamos nuevamente, ya se encontraba mi madre y Eusebio en la casa. Mi hermano y yo fuimos a bordo de una patrulla, y en cuanto nos bajamos, le dijimos a los oficiales dónde estaba el muerto. Mi madre les dijo que en la casa no había nada, que había sido un error, un juego de niños. Pero nosotros le dijimos a los policías que no se trataba de eso, que allá atrás había algo. Los oficiales ya llevaban una orden para revisar, así que, sin importar lo que opinara mi madre o don Eusebio, los oficiales entraron y ya en la parte de atrás nos dimos cuenta de que Eusebio o quizá mi madre ya habían cubierto con tierra aquel agujero. Los oficiales empezaron a escarbar nuevamente. Con su fuerza y su destreza, rápidamente volvieron al mismo punto en el que mi hermano descubrió aquello. De inmediato uno de los oficiales le pidió a mi madre y a don Eusebio que no se movieran, que algo estaba pasando, que ni se les ocurriera escapar, porque entonces se les declararía como culpables. Los oficiales escarbaron y escarbaron. Finalmente lograron descubrir un cuerpo completo, un esqueleto que aún conservaba ropa y una bolsa en donde había un par de objetos personales que pertenecían a aquel muerto cuando estaba vivo. Aquello era de no creerse, porque dentro de aquellas pertenencias se encontraba un reloj, también una identificación. De inmediato, en cuanto se mencionó el nombre de Miguel, la sensación de asombro entre mi hermano y yo era de esperarse. Los oficiales se llevaron arrestada a mi madre y a don Eusebio. Querían hacerle algunas preguntas. Mientras tanto, mi hermano y yo estábamos aterrorizados, muy tristes, porque resultaba que aquel cadáver, por el nombre que se mencionaba en la identificación, nos daba a entender que se trataba del cadáver de mi padre. Aquel cadáver presentaba algunas lesiones, sobre todo en la cabeza. Tenía el cráneo fracturado, como si le hubieran dado un golpe con algo como una barra de metal, algo muy duro. Mi hermano y yo comenzamos a llorar, porque comprendíamos que nuestro padre se nos había manifestado en los sueños para llevarnos directo a donde estaba su cuerpo, justo a donde lo habían sepultado después de haber sido asesinado. Durante un par de días no supimos nada de mi madre. Fue una vecina quien se encargó de cuidarnos, mientras ella llevaba todo el proceso junto con don Eusebio. Ellos permanecieron detenidos, pues se les acusaba directamente de ser los actores intelectuales de aquel crimen. Los oficiales también nos preguntaron cómo es que sabíamos que ahí estaba el cuerpo. Mi hermano y yo no tuvimos más remedio que decirle que ambos habíamos tenido un sueño donde un hombre escarbaba en ese punto, pero aquellos no se lo tomaron en serio. Pensaron que solamente había sido un juego de niños, lo que había creado la casualidad que nos llevó a descubrir el cadáver. Les juro que mi hermano y yo sentíamos alivio, porque ya no estaba mi madre en casa y tampoco don Eusebio. Aquella vecina nos trataba muy bien. Ella nos mantenía informada de todo lo que ocurría, y fue quien nos dio la noticia de que mi madre había sido declarada culpable y también don Eusebio. Yo no entendía cómo es que fueron los procedimientos para que mi madre contara la verdad, pero ella terminó hablando.
y confesó que sí mató a mi padre. La razón fue muy extraña. Mi madre contó que en ese tiempo a mi papá le dieron una herencia. No era mucho dinero, pero sí algo que podía llevarnos a una vida distinta. Pero mi mamá, en su afán y en su miedo de que mi padre buscara una vida mejor él solo, con otra mujer y que hiciera una vida nueva, ella en un acto de celos, de paranoia, terminaría matando a mi padre. Ella confesó que lo mató mientras dormía. Le metió unos golpes con un tubo de fierro. Él ni siquiera pudo defenderse. Nosotros estábamos muy chiquitos y no nos acordábamos. Ella dijo que nos llevó a dormir a casa de una de sus hermanas y ahí aprovechó para enterrar el cadáver. Mi madre se quedaría con ese dinero y lo tendría bien escondido, en un lugar donde ni siquiera don Eusebio pudiera encontrarlo. Por eso es que mi madre nunca trabajaba, siempre traía dinero. Ella supo administrarlo de una forma que no pudiera levantar sospechas. Ella decidió mantener el mismo nivel de vida, dándonos exactamente lo más básico, para que así no se le acabara tan pronto ese dinero. A don Eusebio lo encarcelaron también porque, de alguna manera, se le acusó de encubrir a mi madre. Él no tuvo nada que ver en ese incidente, en ese crimen, pero al final terminó pagando por malos entendidos, por no haber tenido un buen abogado que lo defendiera. Hasta el día de hoy los dos siguen encerrados. Cuando se les declaró culpables, mi hermano Raúl y yo fuimos llevados a vivir con un tío en Veracruz. Los hijos de don Eusebio se fueron a vivir con unos de sus parientes, y hasta el día de hoy que ya soy un hombre adulto, mi madre sigue encerrada. Mi hermano Raúl vive cerca de mí, y a veces recordamos aquella extraña vida, aquel infierno donde crecimos. Seguimos sin darle explicación a cómo es que mi padre se nos apareció, cómo es que él nos mostró dónde estaba su tumba. Pero lo que sí es que yo siento que mis plegarias a Dios, a mi padre, fueron escuchadas en el más allá. Por eso es que su espíritu se manifestó, y sé que gracias a eso, a que encontramos ese cadáver, fuimos liberados de las cadenas, de aquel infierno en el que nos tenían sometidos mi madre y don Eusebio. Gracias a ello, hoy en día, tuvimos la posibilidad de tener mejores estudios, de volvernos profesionistas, de conocer una versión distinta del mundo, saber que no debíamos tener miedo de vivir, porque Dios protege siempre a quienes siguen su camino, a quienes le tienen fe. Y sé que mi padre, desde otro punto, él siempre fue testigo de la vida que llevábamos. Él no podía descansar en paz y encontró una manera de comunicarse con nosotros, de hacernos ver que él seguía ahí, presente, para cuidarnos, para buscar el momento exacto de cambiar toda nuestra historia. Jamás he vuelto a regresar a aquel lugar en donde crecimos. Es algo que quiero dejar en el pasado, incluso hasta borrarlo de mis recuerdos. No creo que haya algo bonito al mirar hacia atrás, porque aquella vida fue terrible. Y sobre todo, hoy siento vergüenza y pena por el hecho de que mi madre haya cometido aquel crimen a sangre fría, sin importarle que aquel fuera su marido, sin importarle lo que le esperaba a sus hijos. Porque sí, sé que todo esto que vivimos fue por culpa de ella, fue por culpa de que tuvimos al mismo diablo como madre.